Nosotros estamos considerando en estos momentos una serie que se llama Las Coronas Celestiales. Y en la reunión anterior colocamos una base para que podamos entender qué significa una corona en las Escrituras. Mostramos claramente que la salvación es por gracia. La salvación es un don de Dios. Dios nos salva por su liberalidad, por su voluntad, porque quería salvar al hombre en gracia, y en esa gracia envió a su Hijo a descender de los cielos a la tierra para salvarnos. Luego de que Dios salva al hombre, el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 22, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Miramos que el tiempo de la recompensa será la bema de Cristo, el tribunal de Cristo. Ese es el momento donde todos los redimidos van a recibir una recompensa. Y el Espíritu Santo utilizó una figura para esa recompensa que se llama las coronas. Todavía no hemos entrado propiamente a ver cada una de ellas, pero mostramos que esa figura de corona era entendida por los griegos, porque se tomaban de los Juegos Atléticos Olímpicos griegos, donde el vencedor le colocaban una corona de laureles, de flores. Y eso indicaba que se preparó para la competencia, estuvo en la competencia y se ganó la competencia. Entonces utiliza el Espíritu Santo esa figura para decir lo que va a suceder cuando estemos en el tribunal de Cristo. Que todos los creyentes de todos los tiempos seremos llamados ante el gran juez. Y ese día el gran juez nos galardonará de acuerdo a cómo haya sido nuestra experiencia de vida cristiana. Y las coronas tipifican esos galardones. Después vamos a empezar a mirar cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene una característica particular que apunta a algún aspecto en nuestra vida cristiana. Pero antes de entrar a mirar las coronas para los creyentes, tenemos que ver el modelo celestial. Debemos ver el modelo del hombre celestial, y el modelo del hombre celestial es Jesucristo el Señor. Él es nuestro ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, y también es el modelo a seguir para ser coronado. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, se encarnó, tabernaculizó entre los hombres, y al tabernaculizar entre los hombres nos mostró a nosotros los cristianos cómo debe ser nuestra experiencia de vida para poder recibir una de esas coronas. Recuerden que estamos hablando de los galardones. Y para ello hemos leído el texto de Apocalipsis 14, versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. La idea de este versículo va desde el 14 hasta el versículo 20, y está hablando de la segunda venida del Señor, y la tipifica con un juicio doble. Uno que es con la hoz afilada, recuerde, que era como un palo de madera y al final tenía una cuchilla de hierro, y con eso se segaba el campo, el trigo. Y luego utiliza la otra figura que es pisando el agar, las uvas, para que salga el vino. Y llamo la atención a esta segunda venida del Señor Jesucristo, que aparece, uno, en una nube blanca, y dos, aparece coronado con una corona de oro. Si usted lo mira ahí, aparece esta palabra importante, que es la que vamos a ver en todo el transcurso de la serie. La palabra griega para corona, estefanos. Esa es la palabra griega para corona, estefanos, y significa una guirnalda de flores. ¿Listo? Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo, uno, viene en una nube blanca, hermanos.
Y esta nube blanca es una nube resplandeciente. Y esa nube resplandeciente representa la gloria del Señor. Nube que ya se manifestó en la transfiguración de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, Mateo. Vamos a ir a Mateo y vamos a mirar cómo aparece esta nube luminosa. Y Dios en el Antiguo Testamento, Mateo 17, solía manifestar su presencia a través de una nube luminosa. Mateo 17:5, cuando el Señor Jesucristo se transfigura. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Juan dice que el Hijo unigénito de Dios se encarnó y dice, y vimos su gloria. Y Pedro, en segunda de Pedro, dice que vimos su gloria en el monte de la transfiguración. ¿Qué quiere decir esto? Que el Verbo eterno de Dios, antes de encarnarse, tenía una gloria compartida en el seno de la deidad, una gloria compartida con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Él se despoja de su gloria y aquí lo vemos en la tierra como un hombre. ¿Por qué no se veía lo glorioso que era el Hijo de Dios? Porque ocultó su gloria. ¿Y a través de qué la ocultó? A través de su encarnación. Su encarnación es como un velo que cubre la gloria de Dios. Y en la transfiguración, ¿sabe qué sucedió? Es como si por un momento Cristo quitara su carne, su encarnación, y pudiera manifestar lo glorioso que es Él. Por eso Juan dice, vimos su gloria. Y por eso Juan, cuando lo ve en Apocalipsis, año 90, 95, él ya lo había visto glorioso cuando se le transfiguró. Mateo 17:5 dice: 5. Estando él aún hablando, he aquí una nube luminosa, dice la Biblia textual. Una nube luminosa los cubrió y de pronto una voz desde la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complací, a él oí. ¿Listo? Volvamos a Apocalipsis 14. En Apocalipsis aparece entonces el Hijo de Dios viniendo sobre una nube luminosa. ¿Y qué más? Dice Juan que este que vio sentado en esa nube luminosa es una apariencia ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Y usted, si ya leyó los evangelios, se va a dar cuenta que ese Hijo de Hombre, ¿a qué hace referencia? ¿A quién? Al Señor Jesucristo, tanto en su encarnación como en su aspecto escatológico, o sea, hablando de su segunda venida. Quiere decir que Apocalipsis 14, ¿de qué me está hablando? De la segunda venida en gloria y majestad del Verbo de Dios. ¿Listo? Y vamos a mirar en Daniel, capítulo 7, esta visión que tiene Juan que concuerda con la de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Dice Daniel, cuando tuvo sus visiones: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Mire que es la misma frase. Que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Daniel está viendo al Mesías viniendo en gloria y majestad en forma humana a la tierra. Lo está venir para establecer el glorioso reino de Dios en la tierra. Reino que estamos esperando que se manifieste. Es la parte final de la manifestación del reino de Dios, porque Dios tiene su reino en estos momentos en la tierra, y el reino es ¿quién? La iglesia.
Ese es el primer estadio del reino de Dios, los creyentes. Es Dios donde manifiesta su poder, su gloria, su carácter. Pero aquí Daniel está hablando cuando venga ese segundo aspecto escatológico, que es el establecimiento del reino del Mesías en el milenio, hermanos. Y todo rey se caracteriza porque tiene que su corona. Y esta corona que tiene el Mesías, en Apocalipsis 14:14, tenía en su cabeza una corona de oro. Y esta corona es muy claro de qué es. No es como las guirnaldas que son de flores, laureles. Esta era una corona de oro. El Hijo del Hombre hoy está coronado como el vencedor sobre todas las cosas. El Hijo del Hombre hoy está a la diestra del Padre, sentado en la majestad. Tiene autoridad suprema sobre los cielos y sobre la tierra. La corona de oro muestra que Él venció la muerte, que Él venció al diablo y que venció al mundo. La corona de oro muestra que Él es el Rey victorioso sobre todas las cosas. Y cuando venga, ya no va a venir como cordero, va a venir como león reinante. Él es el cordero rey, león reinante. Va a venir a ejercer su dominio. Va a venir a ejercer su reino. Y nosotros queremos mostrar el proceso de coronación del Señor Jesucristo. Él es Dios, sí. Hay algo que Él es propio a Él por ser Dios, su deidad. Él es Dios sobre todas las cosas, pero recuerde que se encarnó. Y en su encarnación logró muchas cosas. Y una de ellas, sentarse como rey a la diestra de la majestad de las alturas. Y venir a reinar entre los hombres para cumplir la profecía que se le hizo a María. Que el descendiente de David se sentaría sobre el trono de su padre David para reinar, hermanos. ¿Listo? Y esta visión, aquí el profeta que presenta al rey Mesías, que viene para ocupar el trono legal de David, vamos a mirar cómo se va a dar este cumplimiento con una profecía del Salmo 8, pero que es escrita por el escritor de la epístola a los hebreos. No quiero hacer énfasis en la venida del Señor que aparece como un juez, trayendo una hoz afilada, porque aquí va a ser dos aspectos del juicio. Uno, va a recoger el trigo, y dos, va a pisar las uvas en el lagar. Pero el énfasis que quiero traer hoy no es el juicio, sino que quiero traer el énfasis de que Jesucristo fue coronado con una corona de oro. Y el escritor a la epístola a los hebreos nos explica qué significa eso. Y nos deja a nosotros como cristianos unos pasos a seguir, hermano. Nos va a enseñar el Señor Jesucristo cuál es el camino a la gloria. Vamos a mirarlo. Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9, aunque la idea va desde el 5 hasta el 18. Hebreos 2, versículo 5 hasta el versículo 9 lo vamos a leer. ¿Listo? Entonces, en el capítulo 1, del verso 1 al 3, el escritor a la epístola a los hebreos está engrandeciendo a Jesucristo, una de las porciones de la Biblia más preciosas. Nos dice que en el Hijo fueron creadas todas las cosas. Nos dice que el Hijo es el heredero del universo, es el creador del universo. Nos dice Hebreo que en el pasado es el creador, que en el presente es el sustentador y en el futuro será el heredero de todas las cosas. Nos dice Hebreos que es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen de su sustancia. Qué cosa tan preciosa. Él, el Hijo de Dios.
¿Listo? Y luego va a empezar a mostrar la grandeza de Cristo, porque el libro de Hebreos es un libro de contrastes. Va a contrastar a Cristo con los ángeles, va a contrastar a Cristo con la ley, va a contrastar a Cristo con Aarón, va a contrastar a Cristo con Moisés, va a contrastar los sacerdocios de Cristo y el sacerdocio arónico. Es un libro de contrastes. Las promesas de la ley y las promesas del Nuevo Testamento. Y aquí en el capítulo 2, en el 1, 5 en adelante, va a hablar de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Jesucristo es más glorioso que cualquier ángel. ¿Listo? Luego en el 2 del 1 al 4 hay un paréntesis, porque va a hablar de la salvación y de la responsabilidad de los cristianos con la salvación. Luego vuelve a la idea anterior, la superioridad de Cristo sobre los ángeles y, ojo, la autoridad de Jesucristo sobre el mundo. Leemos versículo 5 y vamos a mirar la causa de la coronación de una guirnalda de oro para el Mesías. Y eso va a establecer uno de los principios claves para que nosotros como cristianos podamos ser galardonados con coronas. Recuerda que hablamos que es un lenguaje metafórico que utiliza la Biblia para hablar de galardones. Verso 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El escritor a los Hebreos primero va a mostrar que hay un mundo por venir, el siglo venidero, y el siglo venidero es el milenio, y después del milenio vienen los nuevos cielos y la nueva tierra, y el Señor Jesucristo va a dominar sobre el siglo venidero y sobre el mundo venidero. Los ángeles no van a dominar sobre el mundo venidero, ni en el milenio, ni en los cielos nuevos, ni en la tierra nueva. Por eso dice que no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca de cuál estamos hablando. Entonces, el mundo venidero, el reino mesiánico, primeramente, no será gobernado por los ángeles. Los ángeles son servidores de los que heredan la salvación, o sea, de nosotros. Y son mayores en fuerza y potencia que nosotros, sí, pero Dios estableció que fueran nuestros servidores. Y para la idea, el escritor a los Hebreos dice, el mundo venidero no va a ser gobernado por los ángeles. Está mostrando la superioridad del hombre, incluso del hombre creado, con los ángeles. Porque Dios no le prometió a los ángeles que iban a heredar el mundo y iban a gobernarlo. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dijo? ¿Recuerda? Génesis 1:26, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y, dice la Biblia textual, ejerzan dominio. Eso no se lo dijo a los ángeles. A los ángeles no lo puso como amo y señor de la tierra. ¿A quién fue? A el Adán y a la Eva. A ellos dos. A la humanidad, al hombre, los puso por gobernantes y señores de la tierra. Naturalmente tenían que gobernar con Dios. Pero Dios no le prometió nunca a los ángeles que iban a gobernar en el milenio. ¿Listo? Entonces por eso dice acá esto, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual están hablando. ¿Qué entendemos implícitamente? Que viene otro mundo. Un mundo mejor, nuevos cielos y nueva tierra. Y en ese nuevos cielos y nueva tierra, los ángeles no van a reinar. Reinaremos nosotros con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes reinarán? ¿Quiénes son los que reinan? Los reyes. ¿Por qué se identifican los reyes? Porque tienen coronas. ¿Quiénes reinarán? Los galardonados, los que sean coronados. ¿Estamos entendiendo? 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, naturalmente él habla así porque los receptores de la carta saben dónde aparece esta cita. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre
para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites? Mire que aquí está utilizando la cita del Salmo 8. ¿Ya me entiendes? Y utiliza este salmo el escritor a los hebreos para hablar de la grandeza del hombre, comparándola con la de los ángeles. ¿Listo? Y el salmo dice que Dios se acuerda del hombre para hacerlo Señor de la tierra. ¿Será que Dios tiene mala memoria? ¿Será que Dios no se acordaba de lo que le dijo al hombre? Cuando la Biblia utiliza este lenguaje es para referirse que Dios va a bendecir a una persona. Eso es lo que significa ese lenguaje. ¿Listo? De pronto nosotros nos olvidamos, ¿cierto? Tenemos mala memoria. Pero cuando la Biblia dice que Dios se acuerda, hace referencia a que Él hace algo para bendecir al hombre. ¿Listo? Entonces, Él bendijo al hombre con entregarle el dominio y el gobierno de la tierra. Pero recuerde que el hombre perdió ese dominio y ese gobierno cuando pecó, cuando cayó en pecado. ¿Usted recuerda lo que dijo el diablo cuando tentó al Señor en Lucas, porque Lucas es el que lo explica? Se le apareció al Señor y en un momento le mostró las visiones de los reinos de la tierra. ¿Y recuerda lo que le dijo? Si tú te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Y reglón seguido dice, porque a mí me han sido entregados. ¿Lo recuerda? Y de eso vamos a hablar en el libro que se llama Cristo y la Iglesia en el Milenio. Entonces Dios le entregó el gobierno y el señorío al hombre, no a los ángeles. El hombre tiene un lugar preeminente en la creación de Dios, porque los ángeles no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. En cambio el hombre sí. Y Dios le entregó el gobierno de todas las cosas a los ángeles. Entonces el escritor a los hebreos, para hablar de la grandeza de Cristo, primero habla de la grandeza del hombre, porque después va a mostrar lo que va a hacer Cristo que no pudo hacer el hombre. ¿Listo? Y ahí se va a restaurar lo que Dios quería con el hombre, que el hombre no pudo hacer. Me explico, palabras más claras. Dios puso al hombre para que gobernara. El hombre cae en pecado y no puede gobernar. Viene Jesucristo, vence todas las cosas y es el que va a reinar. Y ahora todos los que estamos en Cristo reinaremos juntamente con Él. ¿No le da alegría? ¡Qué gozo, hermano! Vamos a estar con el Señor de los cielos y de la tierra reinando. ¿No le trae alegría a su corazón eso? Que nosotros simples hombres estemos al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores reinando todas las cosas. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos. ¿Listo? Sigue hablando del hombre, de la grandeza del hombre primero. ¿Listo? Entonces, el hombre es un poco menor por naturaleza que los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no mueren, ¿o sí? No, ellos no experimentan la muerte. En cambio, los seres humanos sí experimentamos la muerte por la mortalidad que hay en nosotros. ¿Listo? Los ángeles no mueren. ¿Listo? Entonces, y aquí está diciendo la grandeza del hombre, que Dios coronó de gloria y de honra al hombre. ¿Y la gloria del hombre en qué consiste? En que Dios lo hizo a su imagen y semejanza para ser gobernador de la creación. Es una honra y una gloria que Dios le confirió solo al hombre, no se la confirió a los ángeles. ¿Por qué insistimos en esto? Porque ese es el contexto en que aparece esta porción de Hebreos. ¿Listo? Y no queremos salirnos de ahí. Entonces, la gloria y la honra del hombre fue que lo hizo a imagen de él y lo colocó como gobernante de las obras de su mano. Esa es la gloria y la honra que Dios le dio al hombre, no a los ángeles. ¿Listo? Y el texto aún no se está refiriendo a Cristo. Está hablando primero de la gloria del hombre comparado con los ángeles. ¿Listo? Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas
le sean sujetas. ¿Listo? Mire, hermanos, ni a las órdenes más elevadas de seres espirituales angelicales Dios le dio esto. Ni a los serafines, ni a los querubines, ni a los arcángeles, ni a los ancianos espirituales. Dios a ninguno de ellos le confirió esta gloria y esta honra. ¿Listo? ¿De qué? De tener todas las cosas bajo los pies de Él, porque Dios se la entregó al hombre. ¿Listo? Pero el ambiente va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque aquí dice, pero todavía vemos que todas las cosas, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El hombre no está ejerciendo control sobre lo creado. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. ¿Listo? Pero Dios ha determinado que el hombre gobierne las obras de sus manos. Y lo va a hablar en el próximo versículo. Versículo 9. Ahora sí va a hablar del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la coronación de gloria y honra. Precede a la coronación del sufrimiento. Vamos a leerlo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Recuerda que estaba hablando del hombre que había sido menor que los ángeles. Ahora coge esa figura y ahora se la va a aplicar a Cristo. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Listo? Entonces, la aplicación de la enseñanza sobre la superioridad del hombre sobre los ángeles se aplica en Cristo. Porque en Cristo se va a restaurar el gobierno del hombre sobre la tierra. Dios le dijo al hombre que iba a señorear y lo va a hacer. Pero ¿cuál hombre? El hombre redimido. El hombre que trabajó en comunión con Cristo. El hombre que trabajó en docilidad con el Espíritu Santo. El hombre que negó su vida por el reino de los cielos. El hombre que vivía por los intereses del reino de Dios. Ese es el hombre que va a gobernar sobre las obras de sus manos. Pero ese gobierno es en Cristo, porque Cristo fue el que lo restauró, hermanos. El hombre lo había perdido, hermanos. ¿Listo? Entonces, pero vemos aquel, mire ese pero, bueno, el hombre sí tiene cierta gloria, el hombre fue llamado a regir las obras de sus manos, pero recuerde que el hombre cayó, no cumple ese propósito. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿En dónde? ¿Cuándo Cristo se hace un poco menor que los ángeles? En su encarnación. No hay otro momento. Y eso que es un poco de tiempo, un tiempo limitado, 3 años y algunos meses. ¿Listo? Durante esos 3 años y algunos meses ocultó su gloria con su humanidad. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Me entiendes? Esa coronación de gloria y honra aparece cuando el Señor venga, representada en su corona de oro. ¿Sí me entiendes? Y Él obtuvo esa gloria y honra en su estado de anonadamiento, me explico, en su estado de encarnación. El Señor muere, resucita, su humanidad es vestida de gloria y le dice a los discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por ser Dios le pertenece inherentemente. A Dios le pertenece la autoridad de todas las cosas, pero Él la logra como hombre. Y como hombre es coronado de gloria y de honra. Así nos lo dice Filipenses 2, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. La palabra griega ahí es super exaltó. Lo colocó en un lugar que ningún hombre nunca ha estado, hermanos. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo?
a Jesús coronado, y ahí viene la palabra griega estefanos, coronado de gloria y de honra. Y si sigue leyendo su Biblia, dice, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Vamos entendiendo? Esta inferioridad con los ángeles se ve en el hecho que Cristo en su naturaleza humana padeció la muerte. Y padece la muerte para poder llevar a cabo el plan redentor entre los hombres. El plan de redención establecido en la eternidad tenía entre ellos algunos puntos la muerte del Salvador. ¿Se me entiendes? Entonces el Señor fue coronado de gloria y de honra, pero antes de ser coronado de gloria y de honra, fue coronado con padecimientos. William MacDonald dice así: su exaltación es un resultado de su padecimiento y muerte. La cruz condujo la corona. Ya empezamos a establecer cuál es el camino a la coronación. Y eso lo vamos a ver en algunas de las coronas que vamos a estudiar. Y sigue diciendo el texto, para terminar el versículo, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Listo? Entonces, el Señor efectuó la redención por los hombres y la reconciliación por todas las cosas. Porque el texto griego dice, gustase la muerte por todo en singular. Y Colosenses ya lo estudiamos, 1:20, y por medio de él reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos, como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, todas las cosas necesitaban ser reconciliadas. Y todo fue reconciliado en la cruz del Calvario. Ojo, a excepción de los ángeles caídos y a excepción de los hombres que no aceptan el mensaje del Evangelio. Estamos viendo entonces la coronación, pero para ser coronado, primero debe pasar por un proceso. En Jesucristo fue el proceso de su cruz, el proceso de padecimiento. Y vamos a mirar que antes de que Cristo tuviese una corona de oro, tuvo otra corona. Vamos a ir a Mateo 27. ¿Ya sabe cuál corona? Mateo 27, versículo 27. Entonces entremos en la frase: Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Mateo 27, 27, leo de la Biblia textual, del 27 al 29. Dice, ya al Señor lo habían arrestado, lo habían llevado al pretorio. Dice el 27: los soldados del procurador, llevando entonces a Jesús al pretorio, reunieron a toda la compañía alrededor de él y lo desnudaron y lo cubrieron con un manto de púrpura. Le trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, y pusieron una caña en su diestra, y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpearon la cabeza. Y lo mismo dice Juan, capítulo 19, versículo 1, y 2 y 3. Lo leo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Y decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. ¿Listo? ¿Qué vemos nosotros acá? Que los soldados romanos, esa persona que era condenada a muerte, esa persona para ellos no tenía ningún tipo de valor y podían hacer lo que quisieran con ella. Y aquí vemos nosotros que estos soldados romanos tomaron ramas espinosas para hacer una corona semejante
a las coronas reales. Tenemos que entender nosotros que esto era una burla para el Señor. Lo vistieron de púrpura, que era la vestidura de los reyes, le dieron un báculo a manera de cetro de los reyes y le colocaron una corona entretejida de espinas, burlándose del Rey de la Gloria. ¿Listo? Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros que antes de ser coronado de gloria y de honra, de una corona de oro, fue coronado con el sufrimiento. Fue coronado con una corona de espinas, hermano. Y los soldados romanos eran caracterizados por la violencia que ellos tenían. No es solamente un rayoncito, fue algo que fue incrustado en la cabeza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es muy importante que el Espíritu Santo se hable de la estefanos de espinas, porque recuerde que ya hay una referencia a las espinas en la Biblia. ¿La recuerda? El pecado trajo como aparición los espinos y los cardos, como una visión o una manifestación visible de la maldición sobre la tierra a causa del pecado del hombre. ¿Recuerda? El hombre, Adán, era un hombre que no se cansaba. No sabemos cuánta área representaba el huerto de las delicias, pero él solo la labraba. Y la tierra le producía fruto, sin mucho esfuerzo. Cuando el hombre peca, Dios lo primero que le dice al hombre en Génesis 3, vamos a verlo, Génesis 3, 17. Génesis 3, versículo 17. 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes no comía con dolor, antes era una alegría labrar la tierra para Adán. La tierra no le oponía resistencia, todo lo que hacía brotaba. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Listo? Que vemos nosotros la aparición de las espinas y la aparición de los cardos como maldición sobre la tierra. ¿Listo? ¿Qué vemos nosotros? Jesucristo, recuerde lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, ¿cierto? En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo va a hablar de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo y va a decir, a leerlo acá: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por fe vivirá. La ley no es de fe, sino que el que dice que hiciera estas cosas vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Me entiendes? Entonces es muy significativo que esta corona sea de espinas, porque representa la maldición que trajo el pecado sobre la raza humana. Maldición que el Señor Jesucristo se echó sobre su cuerpo para poder salvarnos de una muerte segura, hermanos. ¿Qué estamos viendo con todo esto? Que el Señor Jesucristo nos establece un modelo para nuestra coronación. Él llevó una corona de espinas para llevar una de gloria. Y Él llevó una corona de espinas para que nosotros pudiésemos llevar una de gloria. Que nosotros pudiésemos ser coronados de honra y de gloria, hermano. Gloria y honra que no nos la merecemos. Pero el Padre dijo que su Hijo venía pronto y venía su galardón con Él, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo de esto? Que el Señor Jesucristo nos establece un modelo para todo aquel creyente que quiera reinar con Él, gobernar con Él y ser coronado con Él.
Terminemos con un versículo que nos va a traer uno de los aspectos prácticos de lo que estamos considerando. Segunda Timoteo 2:11. Leo de la Biblia textual, va a parecer un poquito diferente. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice: Segunda Timoteo 2, 11 y 12, leo de la Biblia textual. Fiel es esta palabra. Esto era como un cántico que tenían los hermanos ahí en el primer siglo. Fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Amén. 12. Escuche bien. Si perseveraremos, también reinaremos con Él. Amados hermanos. Entonces, hermano, los aspectos prácticos que podemos aprender de estos versículos que hemos leído es: 1. El Señor Jesucristo va a reinar. Y vamos a reinar con el Señor Jesucristo aquellos que queramos servirle fielmente. 1. 2. Aprendemos que hay un precio para la coronación. La salvación no tuvo precio para nosotros porque el precio lo pagó Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor Jesucristo dice que va a coronar a cada uno según sea su obra. Entonces debemos entender, establecer que hay un precio para la recompensa. ¿Qué aprendimos con esto también, hermanos? Que la promesa que Dios le hizo al hombre que iba a ser Señor de la tierra, que el destino del hombre es reinar, se restablece nuevamente en Jesucristo. Porque nos preguntamos cómo vamos a reinar nosotros, si hay veces no somos capaces de gobernarnos nosotros mismos. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo, y para eso tenemos la restauración de Cristo, el gobierno sobre todas las cosas, hermano. Listo. Otro aspecto que aprendemos nosotros: Cristo establece el modelo para recibir las coronas celestiales. No hay otra vía. No importa lo que los hombres digan. No importa si se sienta, si se para en un pie, si se para en las manos, si salta. El modelo está establecido en la Escritura, hermano. Hay una vía para ser coronados, hermano. Y esta es una de ellas, porque el Señor Jesucristo es el modelo del hombre celestial. Cuando empecemos a estudiar cada una de las coronas, ella nos va a mostrar la pauta para cada una de esas coronaciones. Por ejemplo, va a haber una coronación para los pastores, pero no para todos los pastores. Tienen que tener ciertas características para recibir una corona. ¿Listo? Y esta que estamos hablando, la vamos a ver más adelante. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Aleluya, aleluya, libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho